A ver, temas para comentar, Leila. Lo primero, lo de la reforma a las pensiones que está tramitándose de manera rápida en el Senado, y algunos están reclamando por esta premura. Hay premura tanto en sectores de gobierno como de la oposición. Esto no es que un sector quiera sacarlo rápido. ¿Y qué explicaciones se dan? Hay que aprovechar la oportunidad porque si no se puede cerrar la ventana de oportunidad de un acuerdo entre oposición y gobierno en materia de pensiones. ¿Qué es lo que dicen quienes contradicen esa versión? Bueno, se ha esperado tanto tiempo. ¿Que por qué no esperar un poco más y hacerlo más? Sacarlo en un mes para revisar bien los detalles, porque algunos reclaman que fundamentalmente dos cosas. Uno, que cuadren las platas. Y esto es lamentable, porque que cuadren las platas, lo que pasa es que hay desconfianza respecto a las cifras que se entregan en este tipo de debate. A propósito de lo que se ha pasado ya con el presupuesto y todas esas cosas, dicen, miren, las cifras que se entregan ya hace un buen tiempo, no solo durante nuestra administración, ha pasado en otras, a veces no cuadran, y por lo tanto revisemos bien si efectivamente esta reforma que se está proponiendo tiene sostenibilidad fiscal, como lo advirtió el Consejo Fiscal Autónomo, y por lo tanto revisemos bien los números. Puede ser. Algunos dicen, cuando se habla de la oportunidad, esto es una oportunidad política. Más allá de las disquisiciones técnicas que son importantes, sí. Dejemos lo técnico un poquito al margen. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad política de alcanzar un acuerdo en materia de pensiones, que es algo que la ciudadanía quiere, más allá de que sea un acuerdo que no convenza completamente a uno u otro sector, pero que tiene las bases de un consenso. Y por lo tanto, rápidamente alcancemos, que va a ser un logro, porque si no, como decíamos, la ventana de oportunidad se puede cerrar. Es que claro, cuando hablamos de la reforma en materia de pensiones, estamos hablando de algo que viene desde hace muchos gobiernos, que viene hace mucho tiempo, y claro, se ve como un logro que se haya llegado a un acuerdo, que hayan podido, por ejemplo, llegar a este acuerdo Chile Vamos con el gobierno y que se empezara a discutir y a tramitar rápidamente. Pero a ver, la semana pasada, al filo también de que terminara todo esto y concluyera todo esto, llega el Consejo Fiscal Autónomo, da estos 11 riesgos que ellos dicen, también las medidas de mitigación. ¿Y qué es lo que dicen los parlamentarios? Queremos asegurarnos de que esas medidas de mitigación se vayan a llevar a cabo y que todo salga bien en la que eventualmente va a ser una nueva ley. Ahora, y también una de las cosas que dice el Consejo Fiscal Autónomo, y lo deja consignado, es que no han tenido el tiempo suficiente para revisar bien el proyecto. Y por lo tanto, si el Consejo Fiscal Autónomo no ha revisado bien el proyecto, la pregunta es si los parlamentarios también lo han hecho en la lógica de la sostenibilidad financiera del proyecto. Y ahí hay un signo de interrogación. Obviamente, y también la extensión de los documentos y de esta tramitación que se ha hecho bastante rápida, que se ha hecho hasta altas horas de la noche, se ha intentado trabajar rápido. También está esto de hay que aprovechar esta oportunidad del acuerdo, pero son muchísimas las dudas, y donde más va a peligrar esto va a ser en la Cámara de Diputados. Sí, en la Cámara de Diputados, sí. Lo que pasa es que hay varios peligros. Uno, en la Cámara de Diputados, porque algunos sectores consideran que lo que se está proponiendo dista mucho de lo que ellos quisieran. Y ahí hay una diferencia como de fondo en cuanto al proyecto mismo. Pero respecto al ajuste de los dineros en la perspectiva larga, ¿no? Porque finalmente, ojo, la actual generación va a ser un gran sacrificio para comenzar, en el fondo, ¿a qué? A financiar las pensiones futuras, ¿no? Y eso tiene que cuadrar, porque finalmente el Estado va a tener que hacerse responsable de un piso de pensión, y la pregunta es si hay espaldas para financiar aquello, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Eso uno. Pero está, como tú dices bien, la oportunidad política que algunos quieren que no se pierda. Eso es evidente, y yo creo que porque todos lo van a, digamos, a poner en su lista de éxito, sí, pensando en las campañas que vienen. Y nadie lo ha negado, esto es algo que se ha destacado desde el primer momento. Hay un acuerdo, se trabajó para llegar a un acuerdo, pero hagamos las cosas bien y tramitemos con la premura que se necesita, y veamos punto por punto, porque es lo que decíamos, si se ha esperado tanto tiempo, ¿por qué ahora lo vamos a hacer a tontas y a locas, como se dice? Hagamos las cosas bien, entre otras cosas, porque a ver, está plagado de iniciativas con buenas intenciones, pero que terminan mal, digamos. O sea, las buenas intenciones son muchas veces muy peligrosas si es que no se hacen con cierto rigor. Vamos a poner el ejemplo que está pasando con ese famoso y publicitado plan, muy publicitado. Hubo una campaña en torno con que el gobierno quiso vestirse, lo que se llamó, ¿se acuerdan ustedes, el gas al precio justo? Que pretendía entregar balones de gas, a cilindros de gas,
a personas de escasos recursos en determinados municipios a un precio bajo subsidiado por el Estado? 40% más barato que el precio de mercado. Y ya, no terminó del todo ¿cuánto costó cada cilindro al Estado? 117.000 pesos. 117.000 pesos por cilindro de gas. Ese fue el famoso precio justo. O sea, el precio justo para el Estado terminó siendo eso. Ahora, yo quiero decir varias cosas. Las buenas intenciones, como decía al comienzo, son loables, pero hay que ejecutarlas bien, porque si no, termina siendo un engaño, pero también una especie como de bofetada a los ciudadanos, que se les promete hacer algo y después resulta que como las cosas se hacen mal, no se han estudiado previamente, se publicitan porque quieren sacar réditos políticos, terminan en esto que es un fiasco. Esto es un fiasco brutal para el gobierno. Son más de 500 millones de dólares perdidos, 500 millones de pesos perdidos. ¿Por qué? Porque gastar la plata de otros o derrochar la plata de otros es bien fácil, ¿no? Porque esta plata que se derrocha es plata de todos los chilenos. No es la plata del ministro de turno, no es la plata del gabinete, es la plata de todos los chilenos. Entonces, hace ya mucho tiempo que uno ve una falta de rigor en muchas áreas, también en el mundo privado, pero una falta de rigor que termina en dilapidación de recursos. Eso es. Entonces, cuando el gobierno, con mucho bombo, habló de este proyecto gas al precio justo, al final, ¿en qué es lo que terminamos? Que se le debe a la ENAP más de 500 millones de pesos, porque cada cilindro costó más de 115.000 pesos por cilindro. Y esto fue el año 2022. Y no se habló más de esto hasta ahora, estamos en el 2025. Bueno, no se habló más de esto porque habló la Contraloría. Por eso. O sea, tuvo que hablar la Contraloría. Tuvo que hablar la Contraloría para que nosotros supiéramos que se le estaba pidiendo a la Subsecretaría de Energía devolver a ENAP los costos de distribución, que eran más de 500 millones de pesos. Desde el 2022 hasta entonces no supimos más de este proyecto. Oye, y en torno a este proyecto hubo gente que fue contratada, que trabajó, que recibió remuneraciones. O sea, también hablemos de eso, ¿no? Esto no es gratis, no es gratis solamente por el precio de cada cilindro, sino además porque esto implicó personas, esfuerzo del Estado que pudieron haberse destinado a otras cosas. Así que por eso insistimos en esto, ¿no? Las buenas intenciones sí son válidas. Y transparencia válidas. Es lo mínimo que se pide para estas cosas. Bueno, durante todo este tiempo el Ejecutivo nada ha querido decir al respecto. Y entre otras cosas, y algunas de las excusas, de los argumentos que se dio es que entregar información sobre este fracasado proyecto implicaba entregar información reservada de la ANAP, una empresa estratégica. O sea, bajo ese argumento poco se puede saber de muchas cosas. Y para terminar con el tema de las buenas intenciones, para terminar sobre todo con el tema de la eficiencia y el rigor, y dónde se pone el acento en las cosas, porque también eso tiene que ver con cuáles son las prioridades de un gobierno, tomando en cuenta que los recursos son escasos y cómo se establece la lista de prioridades para gastar. Se va a cumplir un año de los mega incendios de Valparaíso. Ustedes lo escucharon quizás los titulares. ¿Cuántas viviendas se han construido? 53. Esto es una vergüenza. A ver, esto es una vergüenza. 53 viviendas construidas en un año. Si hubiese un sentido de urgencia, de verdad, empatía por los afectados, a ver, es probablemente uno de los incendios con mayor cantidad de personas fallecidas. Estamos hablando de escala mundial. 136 personas fallecidas. Hace un drama gigante. A ver, provocó una ola de espanto, de pavor, pero también de empatía respecto a las víctimas y sus familiares. Y al cabo de un año, ¿qué es lo que nos dicen? No, son 53 las casas construidas. Claro. Y se habla de 1.000 en trámite, pero bueno, va a pasar un año y fueron 8.000 viviendas quemadas. Lo lógico sería que al cabo de un año se hubiesen entregado 1.000 viviendas y que todavía queden 53 por entregar. Al revés. Pero un Estado, no estoy hablando de un gobierno, un Estado que no es capaz de construir, o que solo es capaz de construir 53 viviendas en una situación de emergencia en un año, es un Estado fallido, que no sirve. A ver, pues esa es la verdad. ¿Cuánta plata gasta el Estado en tantas otras cosas? ¿Cómo no es capaz el Estado de rápidamente emprender políticas de emergencia ante personas damnificadas y construir casas? Esto es increíble. Y además te lo dicen, que es bien irritante, te lo dicen como si esto fuera normal. Que no es normal que en una situación de emergencia haya familias que estén viviendo en la precariedad absoluta porque el Estado no es capaz de construir más que 53 casas en un año. Y uno se pregunta qué están esperando, si ya incluso hay damnificados
del mega incendio de Viña del Mar que iniciaron una huelga de hambre. Claro, pero y te das cuenta, si esa es la urgencia, si esa es la capacidad de responder ante una emergencia, a ver, este es un estado, no sé, no sé un mayores calificativos, digamos, pero muy, muy ineficaz. Y la pregunta es si es solamente ineficacia o es que de verdad no hay interés, que hay otros intereses que se ponen por encima de personas damnificadas con familiares fallecidos por un mega incendio y que queden finalmente a la hora de los que hubo, no sé, en la prioridad ahí debajo de una serie de carpetas porque arriba están, no sé, las fundaciones. Bueno, no sigamos hablando de plata derrochada, pero eso es lo que estamos viviendo. El gas al precio justo, la incapacidad de construir viviendas para personas damnificadas y tantas cosas más que... Y yo insisto, esto es una responsabilidad, uno podrá decir, el gobierno, sí, ha pasado también con otros gobiernos, pero también de un Estado que muchas veces se muestra en la cara de la ineficacia total. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.